Bueno, Javi, ¿quién ganó entonces? Ahora sí lo podemos decir porque Creo que ya sabemos. Los programas anteriores todavía no sabíamos. Podría no ser una primicia esto. Puede ser que la gente ya lo sepa. ¿Vos decís? Y capaz que sí, qué sé yo. Pero bueno, digámoslo, siempre hay un descolgado que no lo sabe. Ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Volvió a la presidencia y va a ser su última presidencia si no hay cambios en su sistema, porque los presidentes norteamericanos se pueden reelegir solo una vez. Ok, y este ya va a ser el segundo y listo. Terminó. Entonces hablaremos hoy de Donald Trump, del personaje que va a presidir Estados Unidos durante los próximos 4 años. Si te parece, entonces empezamos. Vamos. El Mundo de Cabeza es un espacio en el que, conversando, intentamos comprender, sondear algunos de los conflictos, personajes, dinámicas que tienen lugar hoy por hoy en nuestro mundo. Así que si te interesa este tipo de contenidos, dale like a este video, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y si querés también podés dejarnos algún comentario que seguramente nos va a sumar muchísimo. Entonces, antes de empezar a hablar de él puntualmente, hagamos un breve pantallazo, un breve raconto de cómo es el sistema electoral en Estados Unidos, porque tiene sus particularidades distintas de, por ejemplo, el nuestro acá en Argentina. Distinto al nuestro ahora. Sí. Tuvimos uno parecido antes del 94. Hasta el 94. ¿En qué sentido? A ver. El sistema norteamericano en sí es una gran paradoja. Esto corre por mi cuenta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está pensado para que no aparezca un Donald Trump. Y Donald Trump es elegido por el sistema político norteamericano. Ok. A ver, voy a necesitar un poquito más de explicación ahí, me parece. Primero que es un sistema de elección indirecta. Es decir, vos no votás derecho a Donald Trump o a Kamala o en su momento a Hillary. Vos votás a un colegio electoral. Algo similar a lo que existía en Argentina antes de la reforma del 94. Vos elegís a quienes van a elegir al presidente o presidenta. A los electores de ese estado que van a elegir al presidente. Exacto, eso se llama colegio electoral. Que además tengo entendido que hay estados en donde el que gana se lleva a todos los electores y estados en donde se reparten, ¿no? No, todo lista siempre completa. Siempre es lista completa. Sí. Perfecto. Ese es el segundo punto. Es a lista completa. Okay. Es decir, ganás el Estado por un voto, por 100 millones, te llevas todos los electores. Bien. Si perdés por un voto, perdés todos los electores. Por eso se dio la particularidad que en la primera elección de Trump es el menos votado. Claro. Si hubiera sido con nuestro sistema de elección directa, hubiera sido presidenta Hillary, uh-huh. no Donald Trump. Acá, sí, Donald Trump fue ampliamente más acá votado. Fue el más votado, el que ganó más electores y todos. Como que acá arrasó, hablan los medios de que... de hecho obtuvo la mayoría en ambas cámaras. Claro. Ahora no recuerdo bien los números, pero si no alcanzó la mayoría, prácticamente sí. Bien. Y Estados Unidos tiene tradicionalmente 2 partidos. Sí, es un sistema bipartidista y esto también corre por mi cuenta, es uno de los pocos sistemas con ese bipartidismo tan puro, entre comillas. O sos demócrata o sos republicano. Dentro de los partidos tenés desde un Biden hasta la misma Kamala o en su momento Bernie Sanders, y después los republicanos que tenés desde los sectores más conservadores con el Tea Party hasta sectores un poco menos conservadores. Okay. Pero son 2 partidos. De hecho, si aparece algún candidato o aparece alguna fuerza que a veces aparece, no saca más del 0,17%. Por eso, porque podría aparecer otro partido, pero la historia tradicionalmente ha hecho que sean estos 2. Sí. Y hagamos un breve repaso, como para el que no está tan al tanto de quiénes han sido de uno y del otro. Del lado de los demócratas en los últimos años tenemos al actual no sé cuándo sale esto, pero a Biden, a Obama y a Clinton. Ponele, si vamos hasta los 90. Sí. Y del lado republicano tenemos a Trump, obviamente, a los Bush padre y Bush hijo. Y nadie más. Y Ronald Reagan. Claro, Reagan el anterior. Perfecto. Como para que vayamos poniéndole nombre y cara a cada una de estas cuestiones. Bien. Bueno, de Trump.
de Trump podemos saber que lo ayudó a Kevin a encontrar el ascensor en Mi Pobre Angelito 2. Sabemos que apareció en La Niñera también como amigo de la Nana Fine en un momento. Cosas que a esta altura parecen cosas antiquísimas, pero para nuestra generación son muy nosotros contemporáneas. conocimos a Donald Trump ayudando a Kevin o en La Niñera apareciendo ahí. Y después hizo un reality en los 2000 corto, donde era un reality que se buscaba un ejecutivo para una de sus empresas, que él, su fortuna es de anterior, o sea, viene de su padre, entiendo, de antes, y tiene que ver con el negocio inmobiliario, ¿no es cierto? Torres de lujo en Manhattan, en Chicago y qué sé yo, y después otros negocios, obviamente, pero como que arranca por ese lado. Trump viene de una familia del real estate, o sea, de una familia de empresarios inmobiliarios, y toda su carrera, digamos, pero vos fíjate que él accede bastante grande, si bien ya empieza a intentar participar de la política en los fines de los 90, 2000, incluso quiere crear un partido, pero después no cuaja, entra a militar dentro del partido republicano. Estamos hablando de que él nació en el 46, o sea que para cuando empieza ya tenía más de 60 y pico de años cuando entra en política. Trump es lo que nosotros podemos llegar a considerar, ahora ya no, pero en su momento cuando aparece en el 2016 era un outsider, es decir, alguien de fuera del sistema político, que ya venía con algunos escándalos de fondo, era un personaje bastante mediático, que ya había tenido algunos escándalos, digamos, por esto de ser mediático, y tiene una condena. De hecho, va a ser uno de los presidentes norteamericanos que asume con una condena. Así que es un personaje o es un actor que viene del mundo de la empresa, por fuera del establishment político norteamericano, ¿sí? Que es un establishment que tiene una larga historia. Vamos a ver que incluso hay familias que tienen gobernadores, los Bush, por ejemplo. Los Bush, gobernadores, representantes, senadores, 2 presidentes. O bueno, Bill Clinton y Hillary Clinton, ¿sí? O Biden, que tiene una larguísima trayectoria dentro del sistema político. Biden era un senador y representante en la época de la Guerra Fría. Trump viene de fuera de ese mundo. Bien. Y es un actor, en ese momento lo fue, y lo sigue siendo, bastante disruptivo para el sistema político norteamericano. Primero porque es uno de los primeros de los que yo conozco, de lo que he leído, que tiene o sea, que el movimiento tiene su propio nombre. Hablamos de trumpismo, ¿sí? O ya muchos analistas, incluso dentro de la política, se habla de el trumpismo. Claro. Como opacando al republicanismo. Exacto, cosa que ningún presidente, por más figura fuerte, logró. Ni siquiera los Bush, que tienen una larga tradición, o Kennedy en su momento, o no sé, Eisenhower, que fue siempre uno de los jefes de la Segunda Guerra Mundial. Claro, siempre el paraguas del partido prevalecía. Exacto, y acá ya tenemos algo mucho más personalista, si se quiere. Está dentro también de una serie de, digamos, de este fenómeno que está empezando en estos últimos años, de la personalización de la política en muchos casos, y ahí tenemos líderes que han venido desde por fuera del espectro político, o no, en algunos casos no, pero que su figura pesa mucho más que su adhesión a un determinado partido. Lo que no quiere decir que no la tengan, ¿eh? No, claro. Ahora, ¿qué sabemos del primer gobierno de Trump? ¿Qué nos puedes contar? Porque, a ver, el primer gobierno de Trump, recordemos, es posterior a 2 periodos de Obama, a los 2 periodos de Obama. Y Obama vino luego de 2 periodos de Bush, o un periodo de Bush. 2 periodos. 2 periodos de Bush, hijo. En este caso, el que era presidente cuando las Torres Gemelas y todo ese lío. ¿Qué pasa con el Partido Republicano después de eso? ¿Por qué Trump llega a ser el candidato y luego el presidente de Estados Unidos? El Partido Republicano, después de Bush, empieza a sufrir una crisis de liderazgo. No tiene un líder claro, porque bueno, todo el gobierno de Bush estuvo atravesado por la guerra en Irak, Afganistán, la guerra contra el terrorismo, las Torres Gemelas claramente. Entonces el Partido Republicano, aparece una figura muy fuerte como Obama, con un discurso como que hacía recordar determinadas cuestiones. Primer presidente negro, negro,
bastante afrodescendiente, mejor dicho. Ujú. Pero bueno, la cuestión es que el Partido Republicano empieza a tener una crisis ahí de liderazgos y aparece Trump. Y Trump Barre con todo. barre con todo. De hecho, yo recuerdo que iban pasando las convenciones. Las convenciones, digamos, las elecciones primarias y después se va a la convención que es donde lo nomina. Sí. Y empieza a ganar convencionales y todo el mundo, yo recuerdo bien, era porque yo esa campaña la seguí bastante, era, no va a ganar, Claro. no va a ganar. Y ahora en esta lo pierde Y seguía. ganaba y seguía y logra la nominación dentro del partido. Para explicar un poco a Trump, creo que hay que ver a un personaje de una película. Ajá. ¿Viste la película Gran Torino? Sí. Es una película altamente recomendable. Clint Eastwood, Gran Torino, véanla. Me adelanté, pero para que se entienda. Perfecto. El votante norteamericano es el personaje de Clint Eastwood. Porque nosotros solemos pensar si yo te digo Estados Unidos, ¿en qué pensás? En un montón de cosas, pero no sé. Vas a pensar en las costas. Ah, sí. Los Ángeles, Sí, sí, sí. en la costa oeste, Manhattan, Nueva York, ciudades O cosmopolitas o California. Bueno, entre eso hay muchos kilómetros en donde hay un Estados Unidos profundo. Un Estados Unidos que atravesó también crisis económicas por la globalización, todo lo que se llama Rust Belt o el cinturón oxidado de que era la vieja industria automotriz en Chicago, Detroit. Ujú. Entonces, es ese votante que recuerda épocas mejores, posiblemente que haya trabajado en alguna industria norteamericana, Que luego se fue que luego a se fue producir a otro a lado. México, a Claro. China, posiblemente algún veterano de alguna guerra. Claro. Pensemos que Estados Unidos tiene veteranos de muchas guerras. Sí, claro. Uno piensa en el Vietnam, pero no, Estados Unidos tiene la de Vietnam, la del Golfo, Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ese votante que recuerda épocas mejores, conservador en muchos casos, que ve cómo cambia también la fisonomía y ahí aparece todo y prende el discurso anti-inmigración, donde empieza a escuchar idiomas que no es el inglés. Hay toda una prédica. Estados Unidos es una sociedad que se mantiene bastante racializada. Entonces, ese votante ve sus aspiraciones en Trump, en alguien por fuera de ese establishment político. Que además te viene a decir Make América. America Great Again. Sí. O sea, el famoso MAGA. Exacto. Make America Great Again y el America First. Claro. Que van de la mano, digamos. Exacto. Volver a ser grande América y America First, que para mí es toda una declaración de principios para lo que vamos a conversar dentro de un rato. Claro. Estados Unidos primero. Ujú. Pero voy primero al MAGA. Es como un estilo de discurso bastante habitual, bueno, no sé si es habitual, pero en este tipo de liderazgos, ¿no es cierto? Como la cosa retrospectiva, nostálgica de un pasado, que tampoco nunca queda muy claro cuál es ese pasado, ¿no es cierto? O sea, no es un pasado temporal fijo, sino que es una cuestión bastante relativa también y más discursiva, ¿o no? Sí, bueno, ahí a mi juego me llamaron, licenciado en Historia, ya dijimos quiénes somos en programas anteriores. Bienvenido. El pasado es una gran fuente de legitimación política. Claro. Por ejemplo, hasta los emperadores romanos iban y buscaban su legitimación en el pasado, en ese pasado glorioso. Volver a un pasado. O volver a un pasado glorioso de Roma perfecta y entroncarse con los dioses. Bueno, ahora es buscar ese pasado ideal, que no necesariamente es un pasado temporal real, que decimos, vamos, de tal año a tal año. Es un pasado bastante mitificado, es un mito. Sí, entonces, va de la mano con esto, ¿no? De ese Estados Unidos de industrial, sin problemas económicos, la nación más poderosa del mundo, que militarmente lo sigue siendo, pero también es cierto de que han aparecido otros actores que empiezan a disputarle no la hegemonía político-militar, pero sí la hegemonía económica, y empieza a haber se empiezan a notar ciertas desigualdades cada vez mayores, cierta diversidad. Entonces, ese sector que perdió con la globalización, que perdió con la nueva economía global, ve en ese discurso Make America Great Again, volvamos a la tierra de nuestros padres, en una sociedad que cree en el mito de los fundadores, ¿no? Claro, El que es mito, fuertísimo. Claro, el mito del Mayflower en 1620, que los peregrinos vinieron y ya se sabían cómo iban a gobernar y se establecieron. Sí, sí. O sea, hay toda una fuerte impronta allí histórica.
Y es perfecto. ¿Por qué? Porque Trump va a encarnar las aspiraciones de todos esos desencantados que el modelo fue dejando fuera. Claro. Entonces, van por ese lado, van por ese discurso, van por esos anhelos. Obviamente después llevados y mediatizados por unas campañas de comunicación que ya conocemos a través de... Lo charlamos en uno, Cambridge Analytica, el fake news, bueno, y ahora el papel de Elon Musk en la campaña con X. Exacto. A ver, antes de meternos en lo que podemos esperar del nuevo periodo de Trump como presidente de Estados Unidos, te quiero hablar de un hecho que fue al final del periodo anterior, que me parece que tuvo bastante repercusión, bueno, mucha repercusión por la gravedad, que fue el famoso asalto al Capitolio. ¿Nos podés contar brevemente qué fue, qué pasó, qué onda eso? Bien, a ver. ¿Qué es el Capitolio? Primero también podríamos explicar. El Capitolio es la sede del Senado y el Congreso, claro. ¿Sí? Es decir, nuestro Parlamento, nuestro Congreso, claro. Básicamente se reúne la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. El Capitolio es así como la Casa Blanca es el símbolo del poder del presidente de los Estados Unidos, el símbolo de la fortaleza de la institucionalidad norteamericana, o de Estados Unidos, mejor dicho, es el Capitolio. Si vos pensás en la democracia norteamericana, vos enseguida se te va a venir la imagen del Capitolio. Si pensás en el poder de Estados Unidos, se te va a imaginar la Casa Blanca. Claro. ¿Sí? Si yo te digo la democracia norteamericana, estás pensando en el Capitolio. Sí, porque es el órgano colegiado, deliberativo, etc. Es el poder legislativo. Entonces, el asalto al Capitolio tuvo esa significación de la democracia tomada, puesta en peligro. Que es una imagen muy fuerte en un sistema que se vanagloria de no haber tenido nunca interrupciones al orden constitucional. La democracia más antigua, dice. La democracia más antigua, la democracia más perfecta, etcétera, etcétera. Después vemos que no es tan así. Porque hay varias cuestiones allí que nos hablan de que por ahí es una democracia que no es tan participativa. Por ejemplo, el voto es voluntario, pero te tenés que registrar. Es decir, tiene sus críticas. Ahora bien, cuando sucede la elección, Trump pierde las elecciones frente a Biden. Biden, de hecho, es hasta más votado. Asume. Lo primero que se empieza a agitar es el fraude. Claro, porque tardó muchísimo en definirse quién había ganado. Sí, tardó muchísimo en ver quién había ganado. Hubo toda una construcción también de vuelta, fake news de un lado para el otro, toda una construcción de la idea que esas elecciones habían sido robadas. Bueno, porque allá también pasa que está claramente, o sea, los medios, la mayoría de ellos claramente hacen lo que llaman el endorsement, o sea, el a qué candidato apoyan. Ah, sí. Eso está como muy blanqueado. Sí, entonces, eso es súper transparente. En ese sentido, vos sabés que si miro a este canal, va a apoyar a los demócratas. Si sigo a esta cadena, va a apoyar a los republicanos. Y de hecho existen los poderes de lobby también. Nosotros apoyamos o por ejemplo es muy común yo representante de tal estado, represento los intereses de los productores de maíz de este estado, por ejemplo, o de las grandes empresas de este estado. Entonces eso está recontra transparentado. Entonces ya claramente está. Obviamente las campañas se empezaron a cruzar y ahí aparece todo lo que es el movimiento QAnon, que es un movimiento que tiene un sustento conspiranoico, ideas conspiranoicas. Es un movimiento que es muy común en redes sociales y en distintas plataformas. Y varios militantes de Trump que toman el Capitolio, lo cual significó una conmoción. Si bien después hubo un traspaso relativamente normal. Sí, pero además tampoco fue muy clara su condena a ese hecho, más bien todo lo contrario, por momentos. Entonces, o sea, hay una motivación, ¿no es cierto?, peligrosísima. Exacto, es que voy a eso. A ver, a nosotros por ahí acá en Sudamérica y en Argentina en particular, estas cosas no nos parecen... A ver, Argentina vivió durante mucho tiempo de dictaduras, interrupciones al orden constitucional, violencia política, dictaduras. Ahora bien, en este sentido fue un acto totalmente disruptivo. Es decir, por primera vez estaban enfrentando a la captura de un poder del Estado. Claro. Entonces, y no había una condena, y de hecho hasta se lo terminó acusando de que había movilizado un poco eso. Ahora bien, el hecho
no pasó, no tuvo graves consecuencias institucionales, obviamente, salvo las simbólicas. Hubo un traspaso. Ahora, Trump se siguió sosteniendo, a pesar del juicio o a pesar de determinadas cuestiones, se siguió sosteniendo como un líder del Partido Republicano. Y sobre todo sigue representando a esa sociedad que busca ese Make America Great Again. Sigue estando ese anhelo. Ese anhelo. Por ejemplo, a ver, para nosotros, no sé, antes de la campaña yo leía grave preocupación en Estados Unidos por la inflación. Yo miraba los números de inflación, los índices de inflación y vos decís, no, Dios mío. Porque es un problema honesto. Claro. Vengan acá y vean lo que era la inflación. Lo que es la inflación. Ahora, frente a una sociedad... No, obvio. Depende del contexto y de la historia de cada uno y de la que está acostumbrado. Totalmente. No. Yendo ahora a ganar y toda esta situación de su nuevo mandato, ¿vos crees que el atentado que tuvo hace unos meses antes de las elecciones, fue como que ahí ganó? No sé Porque si hay una foto como muy fuerte de ese momento de él levantándose y qué sé yo, y los de seguridad alrededor. Después seguramente la mostremos. Pero, ¿qué fue ese momento en la campaña? No sé si ganó. Por eso. Yo creo que las causas de la victoria vienen por otro lado. Bien. Ahora bien, vos pensás que Trump sobrevive al intento de asesinato, se levanta, habla ensangrentado. Enfrente tenía a Biden, ya con signos de deterioro cognitivo. Veníamos del debate, porque todavía, si mal no recuerdo, no se había bajado Biden. No, estaba Veníamos todavía. del debate que realmente fue desastroso. Yo lo vi en vivo y no lo podía creer. Desastroso lo de Biden. Lo de Biden, claramente. Sí, el debate en general también fue bastante Sí, bueno, malo, pero digo, el papel de Biden el papel de Biden fue desastroso. En una sociedad que tiene esta cosa también de la competitividad más fuerte, fíjate los deportes. Entonces, en ese sentido mostró una fortaleza, una entereza. Es el hombre fuerte que nos va a venir a salvar, ¿sí? El líder. Entonces, no sé si ganó por eso, ¿no? Para mí gana por otra cosa fundamentalmente, pero le dio una imagen de invencibilidad. Que sin duda como marca suma, digamos, como atributo Totalmente. de marca, te lo hablo desde la comunicación, como atributo de marca, Funciona. sin duda suma. Totalmente. Bien, y enfrente una Kamala Harris, que si bien era vicepresidenta, un nivel de conocimiento en el país relativo, ¿no es cierto? Un Sí. nivel de popularidad relativo, y también para una sociedad, imagino, mucho más conservadora, la cuestión de nuevo, ser mujer, de, no sé, un montón de cosas que no le sumaban, ¿no? O sea, como que empezó en un -5, -10, Kamala también. Hay cuestiones de género, cuestiones raciales, cuestiones de tradiciones que obviamente hacen que Kamala no haya sido en ese sentido una candidata. No digo que sea mala candidata, cuidado. Llegó tarde, o sea, empezó tarde la campaña. Nosotros pensemos que Trump estuvo haciendo toda la campaña y la campaña demócrata se partió en dos. Claro. Si me preguntás a mí, yo creo que hay un error político de los demócratas que era haberle dicho a Biden: no estás en condiciones, cortar de cuajo la candidatura de Biden y jugarse por alguien. Bueno, pero ahí también juegan las tradiciones. O sea, siempre el presidente de Estados Unidos busca su reelección, ¿no? Sí. Como que rara vez no lo ha hecho. De hecho, Trump lo hizo y perdió. Después hay un caso que, si mal no recuerdo, pero no era primer periodo, Lyndon Johnson decide no presentarse después cuando Kennedy es asesinado, asume su vicepresidente, que es Lyndon Johnson, y ahí él decide no presentarse. Está bien, pero eso ya han pasado. Muchos años. Dirían en Titanic. No recuerdo ahora en este momento si Bush padre no hizo lo mismo. Bien. Me acaba de entrar la duda. No Les pedimos, por favor, que lo verifiquen en sus casas. Ahí va. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar para este gobierno? Porque al final estamos prometiendo esto desde el principio y la gente se está poniendo nerviosa. ¿Qué podemos esperar para este gobierno? No sé si querés te tiro temas o me vas diciendo vos. ¿Te tiro temas? Primero lo primero que creo que vamos a ver es un endurecimiento de las políticas de inmigración. Sí, dijo una frase muy, muy simpática: la mayor deportación de la historia, les prometo. Tranqui. Entonces, sí, arrancamos tranqui. A ver, el otro día un estudiante en una de mis clases me pregunta: pero Javi, ¿cómo lo votaron los latinos?
Digo, sí, lo votaron los latinos que ya tienen la carta de ciudadanía y que no van a ser deportados. Entonces, en ese sentido, ya estamos establecidos acá. No sigamos, porque bueno, ganó en El estados. inmigrante es el otro. Claro, el inmigrante es el otro. Pensemos que ganó ampliamente en estados con una fuerte presencia latina. Claro. Texas, Florida tiene que ver también con una política hacia Cuba y hacia Venezuela, ese discurso bien marcado en contra de los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Entonces, que la hace más republicana que demócrata. Sí. De hecho, si hay Obama pierde Florida por su apertura con Cuba. Ahora bien, creo que vamos a ver una fuerte política antiinmigratoria, una fuerte regulación de la inmigración, una gran cantidad de deportados, claramente, lo que va a dificultar las relaciones con Latinoamérica. Yo creo que las relaciones con determinados países, no con todos, pero con determinados países de Latinoamérica se van a resentir y mucho. México, fundamentalmente, porque además la presidenta mexicana está en las antípodas ideológicas de Trump. Claro. Posiblemente se resienta la relación con Brasil, también por cuestiones ideológicas, con Colombia, por Petro, obviamente con Venezuela, claramente. Y quizás haya un acercamiento hacia nosotros, hacia Argentina y hacia El Salvador por Nayib Bukele. Claro. En ese sentido, tampoco creo que vaya a haber fuertes cambios de las relaciones que se están estableciendo o que se han mantenido con Latinoamérica. Sí va a haber una fuerte política antiinmigratoria hacia adentro. Bien. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, yo creo que se va a iniciar un proceso de paz en Ucrania. Sabemos que Putin y Trump, no sé si la amistad es sumamente comprobada, pero que ideológicamente en algunos aspectos están cerca y que ha habido charlas entre ambos. Entonces yo creo que ahí va a haber una desescalada del conflicto. Veremos, en el programa anterior vimos el fantasma nuclear, veremos ahora cómo va decantando eso. Yo creo que ahí va a haber una salida negociada. También creo que va a haber una política de apaciguamiento en Medio Oriente. Hace poco hoy vimos el tema del cese al fuego. Empezó a hablar un cese al fuego que todavía, cuando estamos grabando esto, es bajo el gobierno, la administración de Biden, pero ya con Trump, presidente electo, que asume en un par de semanas. Exacto. O sea, yo creo, a ver, en ese sentido yo te decía, en un rato vamos a hablar del America First. Trump, en este sentido, representa algo que nuestra generación no vio y la generación de nuestros padres tampoco, que es el Estados Unidos previo al ataque de Pearl Harbor. Ataque de Pearl Harbor cuando inicia la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos. Estados Unidos tenía periodos donde participaba más del sistema internacional y en otros que se aislaba. Es decir, según su propia conveniencia. Salía y jugaba o volvía para adentro a dedicarse a la política interna. Por ejemplo, sale de la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, al poco tiempo Estados Unidos no participa más de la Sociedad de la Sociedad de las Naciones. Hoy, para nuestra generación, la sensación es que Estados Unidos está en todos lados. Exacto. Eso es post-45. Bien. No fue siempre así. No fue siempre así. Ese gendarme internacional y con esa capacidad militar abrumadora es post-Segunda Guerra Mundial. Y vos decís que parte de este MAGA tiene que ver con volver a la pre-Segunda Guerra, como una actitud más de ese más estilo. que el MAGA, el America First. El America First, ok. America First. Estados Unidos primero. De hecho, va a llevar adelante, por ejemplo, cosa que hizo ya en el primer gobierno, políticas arancelarias. Si tal país quiere exportar a Estados Unidos, va a tener que pagar determinados aranceles. De hecho, la guerra comercial con China o la guerra comercial con algunos países. Sí, o castigar a empresas norteamericanas que quieren invertir fuera de Norteamérica también. Exacto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido vamos a ver un retiro escalonado de los organismos multilaterales. Pensemos que Trump niega el calentamiento global, el cambio climático, por lo tanto también va a ir retirando a Estados Unidos. Ya lo hizo en el 2016. Claro, se fue del Acuerdo de París, sí. Biden vuelve y él ya dijo que se va a volver ahí. Se va a volver ahí. Se fue también de UNESCO, ¿se fue? Sí, se fue de varios. De varias de esas. Y entiendo que quiere menos participación en la OTAN también, que es como un organismo básicamente militar de muchas naciones. Y él también quisiera menos protagonismo. Sí, a ver, salvo que lo necesite. Exacto. Ahí va.
Bien. Estados Unidos es hoy la principal potencia militar del mundo, pero no por lejos, por muy lejos. Bien. ¿Sí? Vos pensás, yo siempre digo lo mismo, vos pensás que los 10 que le siguen juntos no llegan a gastar lo que gasta Estados Unidos en gasto militar. Perfecto. Entonces, estamos hablando de una fuerza de despliegue global. Y los 10 que le siguen no es que son bebés de pecho. No, estamos hablando de China, Reino Unido. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a haber un... De hecho, alguien en su momento una vez con el que discutí me dice, deberían llevarlo al Premio Nobel de la Paz, nominarlo al Premio Nobel de la Paz. Estuvo Obviamente nominado. discutimos y su respuesta fue un argumento. Fue uno de los primeros presidentes norteamericanos en mucho tiempo que no inició un conflicto y que fue cerrando conflictos. Lo que pasa que ahí en ese sentido, después podemos discutir algunas otras cuestiones hacia el interior de la política interna, cómo se maneja la construcción de su propia imagen. Pero en ese sentido, el gobierno de Trump fue un proceso de desescalada. De hecho, Trump tiene el galardón de ser el primer y único presidente norteamericano que puso el pie en Corea del Norte. De hecho, les vamos a poner la foto de Trump con Kim Jong-un, de quien ya hablamos en el episodio 2. Con un pie en Corea del Norte, con Kim Jong-un riéndose. Entonces hubo un proceso de acercamiento, si bien después no cuajó en nada. Pero bueno, vamos a ver un proceso de desescalada, quizás, no lo sé. Y sí vamos a ver un proceso, yo creo, de tensión con Europa. Uh-huh. De hecho, la primera presidencia de Trump estuvo atravesada por el conflicto entre Europa y Estados Unidos. Y sobre todo de sus dos figuras centrales, que eran Trump y Angela Merkel, canciller alemana. Claro. Y ves que vuelve, esa tensión va a volver, aunque ya no está tu amiga Merkel. Con una Europa sin Merkel. Ya algún día hablaremos de Merkel. Pero estás prometiendo mucho hoy. Con una Europa que hoy su líder, digamos, más visible es Macron, que tiene algunos problemas internos también. Si bien ganó estas elecciones y pudo sortear, tiene ahí un conflicto electoral con el Frente Nacional. Entonces, Trump va a llevar adelante una agenda que yo creo que es bastante clara. Sí, lo está diciendo además. Totalmente. Ucrania, llegar a una paz negociada, llegar a una desescalada en Medio Oriente. Los chinos que paguen. Los chinos, exactamente, una guerra comercial con China y bueno, con Latinoamérica relaciones con los más afines, controlar de que los chinos no se metan en Latinoamérica. Inmigración, yo creo que va a tener una política mucho más fuerte hacia el interior que hacia el exterior. Hacia el exterior, para mí, después hay que ver cómo funciona ahora. Lo que les digo es que me hace acordar mucho a ese viejo aislacionismo norteamericano de presidente. Si tenemos que ir, vamos a ir, ¿sí? O sea, en ese sentido, algunos académicos lo llaman momento jacksoniano, de un presidente que él tenía la doctrina así, si vamos, vamos, ¿sí? Andrew Jackson. Bien. Bueno. No nos metemos, si nos llaman nos vamos a meter y nos vamos a meter con todo. Perfecto. Si no, no. Si no, nos quedamos acá en casita. Bien. Javi, entonces, Gran Torino para entender al votante de Trump, dijimos. Sí. Yo te sumo una serie que se llama The Morning Show, que es una serie con Jennifer Aniston y esta otra chica, soy malísimo con los nombres de las actrices, pero no importa, ahora me voy a acordar. Que son periodistas y que en la tercera temporada me parece que coincide con el tema de la toma del Capitolio, entonces está interesante para verlo. Y me hablaste hace un rato, antes, fuera del aire, de Trumpland, ¿puede ser? Sí, Trumpland es un documental bastante bueno y después, no los traje en físico, pero les vamos a dejar ahí en los comentarios un par de libros para que miren. Muy bien. De hecho, en realidad, la verdad, los tenía que traer y me los olvidé. Y bueno, no importa, no te vamos a andar buchoneando. Muy bien, entonces cerramos acá. Cerramos acá. Lo de siempre, like, compartir, suscribirse, comentar, todo eso que ya ustedes como espectadores de nuestro humilde canal en YouTube saben. Y nosotros nos vemos la próxima conversando sobre algún otro tema de la política internacional aquí en El Mundo de Cabeza. Muchas gracias.